Psicoflix, episodio 185. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos a 17 de noviembre y estamos emitiendo nuestro episodio número 185, en el que vamos a hablar de cuándo la etiqueta en el TDAH se convierte en un problema. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ye. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Ye. Pues muy bien. Estamos muy contentos porque el evento de Sevilla se está llenando. A día de hoy quedan 25 entradas de las 120 que teníamos, o sea que daros prisa, vaya que sé que alguien se queda a las puertas. Y también contento con el evento que tenemos para ahora a principios de diciembre, 2, 3 y 4. Que también se está llenando. Tenemos a gente muy guay, me avisáis, viene también Luciano Rives, o sea, una locura. Y que yo creo que la gente no debe perderse. Y tampoco deben perderse el episodio de hoy, que decíamos, no tenemos un episodio sobre TDAH específicamente, y además tenemos a alguien que también se viene a Sevilla a hablarnos un poquito. ¿Quién tenemos por aquí? Muy contento de tener por aquí a José Luna, psicólogo, máster en psicología infanto-juvenil, máster en TDAH y bueno, además está especializado en terapias contextuales y es un reconocido artista. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Jay, buenos días, Darío. Encantado de volver con ustedes, un placer. El placer es nuestro. Mira, que no hemos hablado ni muchísimo, pero tengo una sensación de amistad contigo que me gusta mucho. Sí, a mí también me pasa. Qué bien. Bueno, para la gente que no te conozca tanto, un poco, cuéntanos qué estás haciendo ahora mismo en tu día a día allí en Sevilla, ¿no? Bueno, pues en el día a día un poco equilibrismo entre el trabajo el de consulta, el trabajo también de la pintura y los encargos, que eso lo tengo en un segundo plano realmente, dejo como un día a la semana. Los viernes por la mañana intento dejármela para poder pintar o diseñar. Y sobre todo también, como hablamos otras veces, las labores de padre del día a día, que esas son reconfortantes pero también agotadoras. Así que equilibrando las tres cosas. Haciendo malabares con los horarios, pero muchas gracias también por sacarnos un huequito para estar hoy con nosotros, porque además hoy vamos a hablar de un tema que es muy difícil, ¿no? En muchas ocasiones, porque hay muchas sensibilidades con respecto a esto y en muchas ocasiones pues también hay muchos errores a la hora de conceptualizarnos, ¿no? Y la verdad es que es una pasada tenerte a ti porque, también nos vas a contar un poco tu experiencia personal, ¿no? Con el tema del TDAH. Sí, así es. Yo realmente tuve el interés inicial en el TDAH porque desde muy pequeño me lo diagnosticaron en el colegio y para mí, claro, en aquella época, sobre todo hace, no sé, 25, 30 años, era algo que más o menos se sabía, pero no como ahora, ni había tantos estudios ni demás. Pero cuando me fui formando, sobre todo cuando entré en la carrera y miraba un poco mis antecedentes, yo mismo me decía, claro, es que yo tengo que tener TDAH porque mira los requisitos o los orígenes y demás y tuve problemas en el parto, que es uno de los factores. Fui adoptado al nacer, me adoptaron al nacer. Posparto también tuve problemas porque estuve 2 o 3 meses en la UCI ingresado, muy malito. En mi casa, mi padre es un modelo perfecto de una persona que cumple el diagnóstico de TDAH. Dificultades escolares, muchísimas, tanto en el colegio, bueno, los 2 últimos años de secundaria, para que os hagáis una idea, estuve sentado al lado del profesor, como si fuera su secretario personal, pegadito a su mesa, al compañero más cercano podía estar a 4 metros, o 5, imaginarse más o menos. Después, durante la carrera, también muchísimas dificultades, la dejé a media sin perspectiva de terminarle, me fui a Inglaterra a vivir, accidentes también de todo tipo. Y bueno, y también muchísima energía, muchísimo movimiento. Entrenaba con 2 equipos de baloncesto diferentes y cuando terminaba me iba a jugar pachangas con los amigos y nunca estaba cansado. Entonces, claro, yo miraba el relato, mí mismo me construía el relato y decía, es que totalmente justificado
que tenga TDAH, que cumpla el diagnóstico, además de porque la psicóloga de mi colegio se lo dijo a mis padres. Pero después, bueno, ya os iré contando cómo fue también mi experiencia cuando me fui formando realmente y entrando en contacto con el TDAH como profesional. Fíjate, ¿no? Que en este caso, darte cuenta te sirvió como medida de validación. Totalmente. Pero también quiero saber cómo era tu visión del mundo o de ti mismo cuando eras más pequeño, ¿no? O adolescente. Si sentías que había algo malo en ti o que había algo malo en el mundo. Bueno, pues realmente lo atribuía mucho más a mí que al mundo. En aquella época, sobre todo, y ahora si quieres lo iremos comentando, lo que yo me he ido encontrando con menores y también con adultos, pero sobre todo con menores, a la hora de gestionar esos pensamientos que te vienen cuando tu comportamiento no se adapta a lo que se espera de ti, sobre todo en un inicio, ¿no? Académicamente, cuando tienes dificultades, y también a nivel comportamental, cuando te castigan o te expulsan y tienes dificultades y tú ya, como bien sabéis, nos vamos comparando desde muy pequeños, ¿no? Y ves que hay una diferencia, pues claro, en un primer momento lo atribuyes a ti y además los mensajes que te llegan es que el problema es tuyo porque no lo haces bien. Entonces, esa sí que es una de las dificultades que yo vi de pequeño y durante gran parte de mi vida la llevas arrastrando como en la historia, ¿no? De aprendizaje. Y es verdad que también, bueno, cuando eres más mayor, pues, y con lo que hablaremos luego, pues eres capaz de ver con perspectiva ese tipo de historias. Claro. Esto es importante, ¿no? Porque cuando en muchas ocasiones a muchas personas les pasa que cuando reciben un nombre a lo que les pasa, pues les genera alivio y también validación, como comentaba Darío, ¿no? También, pero porque da un poco de coherencia, ¿no? Y un relato a esa historia que tú decías, pero también esto puede llevar a en un punto donde que se diga que el niño es así o que su personalidad es así y paradójicamente pues hay una especie de profecía autocumplida. ¿Cómo fue para ti recibir nombre a lo que te pasaba? Pues mira, para mí fue, al principio no lo entendí porque cuando se lo dijeron a mis padres no tenía la capacidad de verdad de entenderlo, simplemente entendí que tenía una dificultad, que me pasaba algo, pero también es verdad que como en aquella época mis padres no me llevaron a ningún centro ni en el colegio tomaron ninguna medida en específico, más allá de sentarme al lado del profesor, que eso sí seguramente me condicionó. Fue más cuando a lo mejor en el instituto, en los primeros años de carrera, yo seguía evidentemente teniendo en mente el pensamiento de la hiperactividad, porque además veía que había algo en mi comportamiento que no funcionaba y yo lo notaba. En cierto modo, es lo que tú decías, me servía también para validar un poquito y aliviar la carga, la culpa, que eso es tremendo cuando a la gente que tiene problemas con el autocontrol, con la impulsividad, suelen ser, esto es una generalización, pero suelen ser personas que cargamos con mucha culpa de nuestro comportamiento, de nuestra falta de gestión. Entonces, en cierto modo, lo primero que te alivia la culpa, totalmente. Después, evidentemente, tiene una serie de dificultades. Esa misma ventaja que te diagnostiquen, que te den la etiqueta de TDAH, tiene una serie de limitaciones que es lo que comentaremos ya en mi día a día, en la consulta y también a nivel personal. Me he dado cuenta que aportan muchas más dificultades que beneficios. Ujú. Claro. Y yo tengo la duda sobre si has notado diferencias. Tú no eres muy mayor tampoco, ¿no? Pero Oh, han pasado unos 29. años, ¿no? Ujú. Desde que estuviste en el colegio. ¿Has notado diferencias con los niños que trabajan en al contexto en cuanto a sus adaptaciones y demás? Bueno, sí, porque realmente como vivimos en la sociedad que está hiperestimulada realmente y va a un ritmo tan rápido y eso sí me he dado cuenta que realmente el acceso Ujú. que tienen los menores y los adolescentes a día de hoy pues, a todas las redes sociales, los videojuegos, que ya en mi época había, pero realmente estábamos menos expuestos, teníamos menos cultura de ese tipo de cosas y la sociedad iba un poquito más lenta, más despacio, no se nos exigía esa sobrecarga tan grande como la que tenemos ahora. En cierto modo ellos son, y siempre lo digo, son hijos de su tiempo y tienen muchísimas dificultades para adaptarse a una sociedad en la que te bombardean con estímulos. Y si tú ya de por sí tienes una tendencia, una dificultad para el autocontrol, para la impulsividad y demás, pues claro, te lo están en cierto modo te lo están poniendo más difícil. Y quizás unido también a una generación de padres en la que muchas veces, no digo todos, pero muchas veces los padres, y eso hablaremos luego,
no gestionamos bien o no gestionan bien también sus propios pensamientos, sus propias frustraciones, pues acaban teniendo unos estilos parentales, una forma de unos aprendizajes, a la hora de comportarse con sus hijos, que no ayudan a lo mejor a esa posible dificultad que tiene ya el menor o la menor a la hora de controlar esos impulsos. Entonces sí, en cierto modo, respondiendo a tu pregunta, sí veo una diferencia en los menores, pero más por el contexto actual que por los problemas en sí de los menores, que al fin y al cabo la impulsividad, el autocontrol, cualquier niño o niña de los que veo en la consulta tienen muchísimas similitudes conmigo y conecto fácilmente con su situación. Claro. Ujú. Claro, has mencionado varios factores y, bueno, varias características nucleares de lo que sería el TDAH, pero me gustaría que pudiéramos darle una especie de definición o operativizarlo de alguna manera. Bueno, en el TDAH una de las cosas que es más importante dentro del modelo reinante, del modelo biomédico, es la explicación que se dio de las funciones ejecutivas, ¿vale? Que muchos autores como Brown o Barclay, si no recuerdo mal, mencionan mucho en sus trabajos. Y el concepto en sí de funciones ejecutivas, todo relacionado con la organización y la planificación, que se localiza generalmente en el lóbulo frontal y demás, pero que está como interconectada, pues desde mi punto de vista y mi experiencia, peca de cerebrocentrismo. Es decir, Mm, todo lo pone en la carga del cerebro y yo no niego la influencia evidentemente del cerebro, ¿verdad? Pero como ustedes sabéis también, hay una influencia directa del aprendizaje, del contexto que influye también en el cerebro orgánicamente. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que ese es uno de los conceptos principales. Las funciones ejecutivas están dañadas en las personas que tienen TDAH. ¿Y por qué? Pues ahora quiero que os imaginéis que eres una persona, como en mi caso, que tiene una historia de aprendizaje llena de situaciones o cargada de situaciones en las que no has estado a la altura de lo que tú creías o de lo que la gente creía y te ha generado además muchísimas emociones desagradables relacionadas con esas situaciones. Y te llega un mensaje, ¿no? Una idea por gente que está legitimada como psicólogo, neuropsicólogo, científico, y te dicen que el problema es que tu cerebro eh, consume más rápido de la cuenta dos neurotransmisores específicos y que, claro, como los consume más rápido, esto lo dicen con palabras más formales que las mm, mías, básicamente, pues cuando te hace falta tener ese neurotransmisor para concentrarte, sobre todo en tareas exigentes, tú ya no lo tienes, ¿no? Entonces, claro, eso es lo primero que a todas las personas que tenemos dificultades de este tipo nos alivia eso, lo que hablábamos antes, la culpa, la carga. Es decir, ya no, el problema es de mi cerebro. Además, es un mm, problema químico. Entonces, si es químico, pues dame química, porque yo en esa definición tengo poco yo que hacer, ¿vale? Entonces, ese sería uno de los primeros o de los principales problemas. Cómo se asocian las funciones ejecutivas, ese concepto, ¿no? Artificial de la organización y demás, a un supuesto déficit del gasto de los neurotransmisores y eso ya pues legitima todo el modelo, ¿vale? Pero realmente en la práctica, y ahora lo hablaremos, en lo que yo he trabajado y en mi día a día, en mi vida, he visto que eso, más allá de aliviarte un poco la culpa sobre la responsabilidad de tus actos, de tu comportamiento, te aleja del aprendizaje, de la exposición y de poder adaptarte a las exigencias. mm. Tengo varias preguntas sobre las adaptaciones precisamente, porque a veces las adaptaciones están más, bueno, se han normalizado cosas que a lo mejor no tendrían que normalizarse, pero cuéntame cómo se diagnostica el TDAH, qué evaluaciones estandarizadas existen. Pues mira, para el diagnóstico del TDAH ocurre una cosa muy curiosa, y es que si realmente, si os fijáis y buscáis los cuestionarios, las cosas que se tienen en cuenta y las pruebas que se tienen en cuenta a la hora de diagnosticar, están repletas de valoraciones subjetivas, es decir, interpretaciones que hacen los padres, profesores o las mismas personas, que muchas veces son menores, que sin todavía mucha capacidad de reflexión siquiera o de entendimiento de lo que está pasando sobre su comportamiento y su conducta. Entonces, claro, realmente este diagnóstico basado en valoraciones subjetivas, muy interpretables, no cumple los requisitos mínimos realmente para que el diagnóstico del tratamiento o del problema sea científico, no los cumple.
y en base a él se argumenta todo el tratamiento médico y todo el tratamiento o todo lo que se está últimamente en los últimos años enfocando del TDAH es en base a un diagnóstico que no cumple ya en sí los requisitos mínimos. Por eso, como comentaba antes, por la subjetividad del observador. Bueno, interesante esto que comentas, ¿no, José? Porque a pesar de la subjetividad genera mucho sufrimiento y cuando los padres llegan a consulta, ¿cómo le explicas tú a ellos qué es el TDAH o qué les dices? Esto es importante, Jay, porque una de las cosas que también que quería dejar clara antes de seguir es que cuando alguien que tiene el diagnóstico de TDAH o vive con estas dificultades, escucha a otra persona poner en duda la existencia o no del TDAH, que yo no lo Ujú, estoy poniendo en duda, yo lo que pongo en duda es la etiqueta diagnóstica y las ventajas de la etiqueta diagnóstica. Los problemas son reales, mis problemas eran reales y cuando alguien escucha eso, en cierto modo se siente invalidado, como, claro. ostras, y genera un rechazo automático. Y realmente en el fondo lo primero, y es algo que intento ya transmitirle a los padres desde la primera vez que nos vemos, a los padres y también a los adultos que vienen por este tipo de problemas, es que sus problemas son reales, que nadie está diciendo que no sean reales y que nos vamos a centrar en esos problemas, en ese comportamiento, en ese aprendizaje, más allá de la que tenga la etiqueta de que cumpla los requisitos, que al fin y al cabo son una serie de requisitos arbitrarios. Y volviendo a lo anterior, encima son muy interpretables, muy subjetivos, pero bueno, suponiendo que fueran menos subjetivos, que alguien considerara que eso es suficiente. Igualmente serían arbitrarios y muchas veces son baremos de si los cumple a partir de los 6 años durante un tiempo determinado, es todo muy, muy limitado. Entonces, al fin y al cabo, cumplan los requisitos su hijo o su hija, o él mismo tiene un problema en el día a día. Entonces, Ujú. eso es lo que intento desde primera transmitirle a los padres y ya después, pues, recabar información un poco de cómo funcionan ellos, cómo funciona el menor o la menor en casa, cómo funciona, cuáles son esos problemas, cómo gestionan ellos los problemas que se presentan en casa relacionados con los problemas de atención o de comportamiento de los niños y de las niñas. Y un poquito ese sería el inicio cuando empiezo a trabajar con los padres. Quitarle un poquito la importancia al diagnóstico, más allá de las ventajas que pueden tener a nivel administrativo por temas de adaptaciones curriculares y demás, y enfocarlo más en la dificultad real, se llame de esa forma o no, y que esas personas puedan ir teniendo una vida más funcional, más adaptativa, tanto los menores como ellos, que son muy, muy, muy afectados también por los problemas derivados de su comportamiento. Mm. Claro, siempre va a estar este debate, ¿no? Sobre las etiquetas en cualquier problema psicológico. A veces puede ser una excusa, a veces un estigma y otras veces una validación. Ujú. ¿Me podrías, no te lo, a lo mejor te meto en un compromiso sin dar datos y demás, ¿podrías explicarnos algún caso de estos, por ejemplo, en el que la etiqueta haya sido una muy buena validación, otro en el que haya sido algo que tuviésemos que dejar a un lado porque se estaba utilizando como excusa muchas veces o que al contrario también hubiese sido un problema de estigma? Pues mira, curiosamente, en el caso de los adolescentes y los adultos, cuando conectan con la etiqueta diagnóstica, suelen sentir como una explicación, un sentido a lo que le pasa. Como muchas veces Mm. hablamos del sentido ese de la necesidad de coherencia que tenemos, pues en parte ellos como que rellenan un hueco muy importante y se sienten muy aliviados. Entonces, en cierto modo, pues eso, la etiqueta le alivia la culpa y se sienten como que ahora todo encaja. El problema muchas veces, y ahora después si quieres hablamos de ello, es cómo Sí. eso mismo limita su capacidad de tomar el control sobre lo que realmente pueden controlar, porque la etiqueta en sí también puede llegar a generarte esa dificultad de cambiar a la hora de tener que hacer un esfuerzo. Y con menores, por ejemplo, ellos no tienen esa conciencia o no lo entienden igual que los adultos, pero sí son conscientes de que, bueno, que yo tengo una dificultad. Y recuerdo un caso de un menor que lleva un tiempo viéndome, y él lo considera, y tanto él como su familia, como algo cercano a la minusvalía. Entonces, claro, eso es tremendo, porque imagínate, si tú ya te consideras que tienes una dificultad que está muy, muy, muy parecida a lo que es tener una minusvalía. De hecho, imagina su futuro condicionado por la minusvalía en el sentido de pedir ayudas o Mm. esperar
que en cierto modo la administración le facilite el proceso de la inserción laboral por ese tema. Pues claro, el esfuerzo que es tan tremendo para todos, para meternos en el mundo laboral y más con la sociedad como está y demás, pues imaginarse si ya vas con ese pensamiento de que tú lo que tienes es una minusvalía y que necesitas mucha ayuda. Y evidentemente, claro, que necesitan ayuda, pero de otro tipo de ayuda. Ujú. Mira, pues sobre esto te quería preguntar, ¿no? Porque la etiqueta pues, puede ser algo difícil de llevar, ¿no? Y el trabajo en terapia va orientado, desde la terapia de aceptación y compromiso, va orientado a generarle ese self como contexto. Y en muchas ocasiones, cuando hablamos de TDAH o se habla del diagnóstico, puede haber una especie de lucha, ¿no? Contra esa etiqueta. ¿Cómo es el trabajo en aceptación de que eso es algo que vive contigo, está ahí? Realmente cuando trabajo, que tú como bien has dicho, Jay, uno de los pilares de lo que hago, tanto con menores adaptados a sus capacidades como con adultos y con los padres también, es trabajar la aceptación, pero más allá de la etiqueta, es decir, que acepten la etiqueta o no, porque al fin y al cabo, como yo me centro mucho en la teoría del marco relacional y la etiqueta y demás, el lenguaje, lo vemos como eso, como una herramienta y intentamos trabajar desde ese punto de vista. La misma etiqueta diagnóstica es un concepto también que trabajo desde ese punto de vista. Me centro más en la aceptación de las emociones, de los pensamientos que suelen tener asociados a los comportamientos impulsivos o a la falta de autocontrol Ujú. que se refleja en sus problemas del día a día, realmente, que es con lo que yo trabajo. Más allá de que consideren, yo no invierto mucho tiempo en desmontar sus ideas respecto a la etiqueta. Evidentemente le doy mi opinión y le digo lo que pienso, pero realmente en el fondo lo que quiero es que aprendan a trabajar con esos pensamientos y esas emociones para también, pues eso, desde la aceptación de las propias emociones desagradables y pensamientos relacionados con su desempeño, pues, su historia, sus recuerdos, pues puedan ir adaptándose a las demandas. Y eso lo dejo más en un segundo plano porque a día de hoy, en parte, es poner el foco en eso y a mí en la práctica no me interesa porque hay muchos que no tienen ni la capacidad realmente de darse cuenta de lo que a lo mejor estamos contando, sobre todo si son más pequeños. Ujú. Mm. ¿Cuál sería el problema más frecuente normativamente hablando, ¿no? En personas con TDAH y cómo, bueno, y de qué maneras lo abordas? Una de las cosas importantes sería, Darío, definir operacionalmente qué es la impulsividad, ¿vale? Ujú, Sería bien. como, que seguro que todos lo sabéis, es la elección de una respuesta que está disponible inmediatamente, en lugar de otra respuesta que puede ser más ventajosa, ¿vale? Pero por la que habría que esperar. Y yo añado, o hacer un esfuerzo. Entonces, claro, los menores, los adolescentes y los adultos que tienen esa tendencia a elegir la respuesta rápida, realmente esperamos que ellos entiendan muchas veces el valor de lo que hay detrás de la respuesta más ventajosa, no de la que aparece primero o de la más cómoda. Pero eso es tremendamente difícil, sobre todo con menores que tienen esta tendencia a comportarse y a pensar de esta forma, porque no conectan con el valor real de lo que se supone que es el reforzador más importante, más que el inmediato. Entonces ahí tenemos la primera dificultad. Perdón. Ujú, Entonces, claro. desde la A, trabajo mucho que ese proceso en el que vamos por moldeamiento, ayudando también a las personas a que elijan las respuestas que son a lo mejor pues más demoradas, pero que van a ser más importantes para su vida porque va a mejorar la adaptación. Cuando en la espera o en el esfuerzo aparezcan esos pensamientos y esas emociones desagradables, y después si quieres las vemos, pues que tengan herramientas para facilitarle esa espera, esa no toma de acción por la primera respuesta. Eso sería uno de los aspectos fundamentales. Que estas personas sean capaces, pues de eso, en esa demora, tener habilidades también para que ese esfuerzo que le pedimos tenga sentido y muchas veces que conecten con los valores. Todos sabemos, los que trabajamos desde A sobre todo, lo que significan los valores, pero imaginarse un menor que tú le hables de valores
es complicado, cuanto menos, porque lo tienen muy mediatizado por lo que les llega o directamente ni lo saben. Entonces, eso dificulta muchísimo que conecten con el esfuerzo sostenido de algo. Y ahí es donde es una de las cosas donde también me enfoco e intento ayudar a los padres, entrenar a los padres para que su comportamiento sea contingente con esto que intentamos facilitar en el menor y les ayude a que vayan adquiriendo ese autocontrol, que sería como lo contrario a la impulsividad. Claro, esto creo que es clave también lo que estás comentando, porque cuando hablamos de impulsividad o de autocontrol estamos hablando pues de un seguimiento de reglas o más moldeado también por contingencias. ¿Cómo haces este equilibrio para que haya ese seguimiento de reglas efectivo? Pues es importante trabajar por ejemplo, las herramientas de app, pero adaptándolas mucho a su capacidad, sobre todo con los más pequeños. Por ejemplo, una de las cosas que suelo hacer, que tiene una dificultad que ahora contaré, es el trabajo en metáforas adaptadas a su capacidad. Por eso también hay el material de la gente de Argentina y demás, de Javier Mandil y Fabi Madero, es tan genial, os lo recomiendo. Pero aún así hay que ir adaptando ese material a cada caso, a cada historia, también en base un poco del análisis funcional que hagas de cada niño y de cada niña. Una de las dificultades, por ejemplo, en las metáforas, es que los más pequeños, la parte experimental de la metáfora les cuesta muchísimo, la parte que no es tan lógica. Entonces, porque en esa diferencia, ¿no?, del yo contexto y el yo contenido, a ellos les cuesta muchísimo. Entonces, esa es la primera parte que hay que trabajar con ellos, de manera que poco a poco vayan conectando con eso, con la funcionalidad, con el valor de por qué estamos haciendo eso, teniendo también una expectativa realista de lo que pueden entender y de lo que pueden trabajar. Y después, pues a través de juegos, como también habla mucho Alba Sotelino, que lo cuenta muy bien, se da un proceso de modelamiento, de modelamiento en el que vamos facilitándole y marcándole también ellos la capacidad de darse cuenta de las ventajas de seguir ciertas reglas y de las desventajas prácticas que conecten con su día a día de seguir otras reglas. Y ese es otro de los pilares del trabajo que hago con ellos, es que sean cada vez más conscientes del precio que pagan por seguir las reglas que le dicen que lo aburrido no lo tienes que hacer o solo tengo que hacer las cosas que me gusten. Que eso lo tienen muy, 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 muy inculcado los niños y las niñas con estas dificultades. Entonces, bueno, un poquito ese es el trabajo también desde la atención plena. Trabajamos mucho con ejercicios adaptados para que el foco de la atención al final lo acaben también teniendo mayor control de él. Eso también es importante. José, hay también un comportamiento problemático que se señala mucho, es el de no acabar las cosas que se empiezan. Sin embargo, también ocurre que a veces acabamos las cosas porque simplemente no nos gustan y ya está, no pasa nada. Entonces, saber la diferencia entre, oye, esto es una conducta problema o esto es normal porque ya no está alineado con la vida que tú quieres y demás, pues es muy complicado. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues es complicado sobre todo por una cosa, porque con los menores y las menores que tienen estas dificultades de atención y de control de los impulsos y demás, pasa una cosa, y es que tienen una tendencia muy, muy grande a la evitación experiencial, a la evitación de pensamientos, a la evitación de emociones. Entonces, desde muy pequeño, y eso lo viví yo en primera persona y lo veo cada día en la consulta, cada vez que tú cometes un error o no te ajustas a lo que se espera de ti académicamente o comportamentalmente o socialmente o a nivel también de pareja, que ya los chavales empiezan a tener parejas y demás, pasa una cosa y es que esos pensamientos relacionados, esas valoraciones que haces de ti mismo, como tienes esa tendencia a la evitación, ya no las quiero. Yo no quiero poner el foco ahí porque me duele, porque me daña, es más, como más argumentos en contra mía y ya tengo suficiente con los que tengo en el día a día. Entonces, pues los evito pues ya sea jugando si eres más pequeño, ya sea en Instagram, ya sea bebiendo, haciendo cualquier tipo de conducta con la idea de evitarlo. Pero ocurre una cosa muy curiosa, especialmente y en mi experiencia he visto con los niños y las niñas y los adolescentes, ¿no? Y es que la capacidad de aprender, de hacer balance y de sacar conclusiones de ese comportamiento o de ese comportamiento es nula o mínima. Entonces, como la pescadilla que se muerde la cola. Si yo hago algo
de lo que no saco conclusiones porque no quiero volver a pararme ni un segundo, lo mínimo, porque me duele tanto que yo estoy acostumbrado a lo que me duele, no, como no lo puedo gestionar, no lo quiero mirar, realmente estás casi condicionada a cuando se vuelva a dar una situación similar, volver a dar la misma respuesta, Ujú. porque ya tienes la tendencia previa y además no has sacado prácticamente conclusiones, más allá de cómo tienen esa tendencia a la culpa que hablábamos antes, y no ha llegado al punto en el que te responsabiliza. Entonces, claro, realmente es como, pues eso, la pescadilla que se muerde la cola, estás condenado o condenada a ir cometiendo los mismos fallos. Y eso es una de las cosas que intento trabajar mucho con ellos también, ¿no? Que empiecen, pues lo que vemos mucho desde A, relacionarse con esos pensamientos, incluso cuando has objetivamente cometido un fallo y demás, a relacionarte con estos pensamientos de una manera más adaptativa para que te permitan aprender esa información que es muy valiosa y te ayude a adaptarte a esa demanda o a tu día a día, básicamente. Ujú. Antes mencioné una cosa que creo que también es muy relevante, que es acerca del tema de la atención plena, ¿no? Y en Mm. muchos casos también existen personas que tienen hiperfoco. Entonces, hay ciertos comportamientos que pueden resultar parecer problemáticos, pero se pueden reformular como en algo positivo. ¿Cómo podemos aprovechar esto también en terapia? Pues sí, eso además es algo muy curioso que los padres tienen que les genera muchas dudas cuando vienen a verme y seguro que alguna vez lo habéis escuchado. Mi hijo cómo va a tener problemas de atención si es capaz de estar jugando a la Mm. Play 6 horas o algo parecido, ¿sabes? Eso es muy habitual y siempre intento transmitirle que el problema es que la dificultad para mover el foco atencional es en las tareas que son exigentes o aburridas, o que esa persona lo vea como aburridas y demás, o exigentes, o cree o valora que están por encima de su capacidad. Ahí es donde está el problema de atención. Cuando tú, por ejemplo, tienes esa facilidad para enfocarte en algo que te gusta, eso mismo que puede ser una ventaja, que por ejemplo en mi caso personal, cuando hago temas de pintura y ya desde muy pequeño, era capaz de estar muchas horas sentado pintando con esa sensación de que el tiempo vuela y demás. Perdón, a la vez que tiene esa facilidad o que te permite ese tipo de tareas, también puedes pagar el precio de que si no eres capaz de desconectar, cuando tienes que desconectar, te puedes volver disfuncional. Les pasa cuando juegan con la videoconsola o me pasa a mí cuando pinto, que necesito un tiempo en el que volver a conectarme un poquito con el momento presente, con lo que tengo que hacer o con lo que sea, o incluso con mis propias sensaciones corporales, con el cansancio que voy acumulando tras horas en una postura incómoda pintando, y no ser consciente de ello me puede acabar generando más problemas para el resto de mi día o demás. Entonces, el hiperfoco tiene ventajas, por ejemplo, en mi caso, ya os digo, me permitía estar a lo mejor pintando, sobre todo en mi época universitaria, que lo compaginé mucho, hasta las 3, las 4, las 5 de la mañana, y la dificultad de que si no eres capaz de balancearlo, pues acaba pagando el precio de que el resto de tu vida pues se complica o eres menos funcional. Mm. Tengo también otra duda sobre lo que se supone que tiene que hacer la gente, ¿no? A veces como que si una persona no es capaz de estar sentada y tranquila, pues ya está funcionando mal y como que se está negando otro estilo de vida, ¿no? Ujú. Pero yo quiero saber tu opinión en cuanto a esta manera de funcionar. Es decir, puede ser que a lo mejor una persona sea feliz haciendo muchas cosas a la vez o que en realidad eso en sí mismo pueda ser un problema. Pues depende de si te sirve o no te sirve. Yo, por ejemplo, ahí intento conectar mucho con la acción comprometida versus, por ejemplo, el Ujú. concepto de fuerza de voluntad, que trabaja, a lo mejor que se habla más coloquialmente, y que esa acción comprometida, eso que estás haciendo, pues al final vaya, pues eso, acorde con lo que tú quieres. ¿Qué ocurre? Que muchas veces tendemos a estar muy condicionados por esas reglas de lo que se espera, ¿no? Que un niño tiene que ser de determinada forma, o sobre todo eso pasa mucho con el segundo hijo o el tercer hijo. Si el primero ha sido un niño o una niña que no ha generado muchos problemas, que no tiene esos problemas de comportamiento, cuando viene el segundo, claro, como ya está en un contexto en el que eso no es lo normal, entre comillas, pues es mucho más llamativo. Y al final la respuesta de los padres es mucho más desadaptativa porque no tienen en cuenta las peculiaridades de ese niño o de Mm. esa niña y acaban generando más problemas. Entonces, en función un poco de lo que se espera de ti y demás, pues yo lo enfoco más a la cuestión de si dentro de lo que te está generando, por ejemplo, un problema,
es algo más tuyo de una frustración o de una incapacidad de gestionar como padre o como madre, por ejemplo, ese comportamiento, ese pensamiento, más allá de lo que realmente la conducta de ese menor sea en sí o lo que esté haciendo. Porque ya os digo, en el día a día, y lo veréis muchas veces, los padres reaccionan de una manera totalmente desproporcionada a conductas que pueden llegar a ser desagradables, pero que su comportamiento, en la información que le están mandando, es muy, muy, muy confusa. Imaginarse que eres un niño con problemas de atención y te cuesta, pues, cuando te están dando la típica charla por algo que has hecho mal, ¿vale? Te cuesta mantener el hilo de lo que estás diciendo. Primero porque seguro que hay 500 estímulos que te parecen más atractivos que lo que te están diciendo. Segundo, porque hay unas claves contextuales que están condicionadas, por ejemplo, el propio tono de la madre o el padre, que ya activa el modo sermón y desconectan. Y encima, lo que te están diciendo es algo que tienes que reconocer que has hecho mal, y tú esa parte de reconocer lo que haces mal no lo quieres porque ya llevas mucha culpa, entonces pues la evitas. Se da como la combinación perfecta para pasar totalmente de lo que te está diciendo tu madre y tu padre. Pero curiosamente los padres y las madres lo que suele pasar es que eso genera más frustración, porque están empleando un tiempo en dar un discurso perfecto, muy bonito, muy argumentado desde la lógica, pero que después eso realmente no tiene un traslado al comportamiento del menor a la menor. Es probable que ese mismo día o al día siguiente lo haga. Entonces esa propia frustración, muchas veces también con lo que los padres, que se espera de mí, que van a pensar otros padres, de si mi hijo hace esto o el futuro de mi hijo, esas son unas reglas tremendas que tenemos, no va a llegar a nada o va a tener muchos problemas, y que todos esos pensamientos, esa gestión de los pensamientos de los padres acaba traduciéndose en que le mandes un mensaje muy confuso a ese menor o a esa menor con problemas, y a lo mejor tú pongas el foco en tu enfado. Entonces, no hagas esto porque me he enfadado, o con lo que todo he hecho, lo que yo he hecho por ti, que tú hagas esto, que es cosas muy típicas que se dicen. Eso realmente no le está aportando prácticamente nada a nivel de aprendizaje al niño o a la niña. José, soltar la turra está claro que no puede servir en niños con TDAH, pero en terapia tampoco, ¿no? ¿Cómo se pueden adaptar las sesiones para que no sean tan, estar ahí tirado en el sofá y punto? Pues eso es complicado primero porque como a diferencia de con los adultos, que a lo mejor los veo una vez cada 2 semanas, cada 3, depende del caso, o cada más, a los menores los veo mínimo una vez a la semana. Y además hay algunos que llevo viendo 4 o 5 años. Entonces se establece un vínculo con ellos en el que cuando hacen cosas o dicen cosas, automáticamente, sin ser yo sus padres, me pongo en el pensamiento del padre. Y tengo que tener cuidado de detectar ese pensamiento porque me puede condicionar mi objetivo con la terapia. Y yo no quiero darle un sermón porque además sé que no funciona y sé que él se va a cerrar, aunque entienda la lógica de lo que le estoy diciendo. Entonces intento validar muchísimo, siempre con unos límites, evidentemente, y demás. Pero validar es muy importante porque ellos normalmente se sienten, y yo en primera persona lo viví, te sientes muy invalidado, ¿vale? Entonces, desde la validación vas construyendo esa confianza con esta persona, con este menor, esta menor, para que vaya viendo que lo que yo le digo es una sugestión que él puede coger si quiere para que le sirva para conseguir los objetivos que sean que él se ha planteado, no los de su madre o los de su padre, sino los que él quiere, ¿vale? Y encajar ese equilibrio a veces es complicado con las demandas de los padres, pero al final es lo que tiene más probabilidad de que funcione. También trabajo mucho la creatividad, que como ya hablamos en el otro episodio, para mí es un pilar, un valor muy importante. Y trabajo la creatividad con los menores, no arte terapia, es muy importante esa distinción, sino creatividad en el sentido de adaptar a actividades o a tareas, ya sea de dibujo o otro tipo de tareas, las herramientas de arte, pero que sea simplemente la forma de trabajar una herramienta, pero realmente lo que yo estoy trabajando es el pensamiento o la emoción que se genera en una actividad creativa, que es lo que a mí me interesa, que muchas veces, y esto puede entenderlo mucha gente, cuando haces algo creativo, surge la frustración de esto no está tan bonito, o a mí esto no me sale, y ahí se genera una serie de pensamientos y una serie de emociones que aprovecho con esa forma atractiva para trabajarlo. Y voy, pues eso, haciendo ese modelamiento para que ellos vayan cada vez más comprando reglas que les funcionen y no comprando pues esas reglas que están tan acostumbrados a comprar y que son pues eso, las reglas cortoplacistas.
Claro. Hace un momento estabas comentando, hablando, ¿no? De cómo los padres ven el futuro de sus hijos y pues las redes nos preguntaban una cosa en relación a esto y es cómo abordar la intervención, ¿no? En personas adultas pues, que de pequeños no han sido diagnosticados y cómo adaptan las intervenciones también en este caso. Pues eso sí me ha ocurrido alguna vez que viene gente con el diagnóstico más o menos reciente sobre el TDAH, a lo mejor cuando tienen ya 25, 30, 35 años. Y ahí veo lo que os comentaba antes, de ese alivio de la culpa, ese sentido o esa necesidad de coherencia. Pero yo intento enfocarme mucho más allá de la etiqueta diagnóstica, que te digo, le explico lo que pienso realmente, lo que os estoy contando a ustedes. Intento centrarme mucho más en la funcionalidad y en la adaptabilidad de su vida. Si están yendo a donde quieren, si lo están consiguiendo y por qué no. Más allá de que eso se llame TDAH o no se llame TDAH, que ya os digo que no hay evidencia y sobre todo, bueno, los estudios con biomarcadores genéticos son muy superficiales para todo lo que hay detrás realmente y que se considere como una etiqueta tan bien fundamentada como la evidencia puede buscar quien quiera. No es así. Entonces intento transmitirle un poco esta idea sin invalidarlo, que ese es el equilibrio complicado, y centrándome en que con las herramientas necesarias vayan consiguiendo su objetivo, que muchas veces pues, es una historia llena de fracasos, llena de culpa, llena de malas decisiones, y que intenten conectar con eso que quieren conseguir y les ayudo a que intenten conseguirlo si a ellos les compensa. Eso es súper importante, al igual que con los menores. Es un sacrificio, es un esfuerzo, el autocontrol es un entrenamiento y va a haber dificultades, pero si a ti te compensa lo vas a hacer más allá de que se llame TDAH o que dentro de 40 años se llame otra cosa como antiguamente se llamaba un trastorno hipercinético, por ejemplo. Claro. Bueno, José, y tenemos que abrir el melón de la medicación. ¿Qué opinas sobre esto? Cuéntame. Bueno, la medicación es complicada. ¿Por qué? Porque, claro, como decía antes, está tan justificada, os parece tan legítimo el hecho de que hay un fallo a nivel de neurotransmisores, eh, tiene ese reforzador tan grande que te alivia la culpa de lo que te está pasando y además te facilita comprar la regla de si algo no está bien, me tengo que tomar una pastilla. Porque yo no puedo, yo cómo voy a controlar que mi cerebro no consuma dopamina tan rápido, que yo no puedo. Y eso, pues claro, después cuando vas viendo a los menores, a los adolescentes y a los adultos, yo hablo siempre desde mi experiencia, personal y profesional. Yo no veo un correlato de que eso funcione. De hecho, en la mayoría de las personas, en la mayoría de los niños y también de los adolescentes y adultos, lo que hay es realmente o se acaba generando una aversión a tomarse la pastilla porque provoca una ansiedad tremenda a algunos niños. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo tomé medicación en los primeros años de carrera, claro, porque yo había comprado el paquete completo y me la tomé, pero encantado además. Y a mí me generaba una ansiedad, que yo ya era tendente a la ansiedad, a mí me generaba una ansiedad tremenda. Y yo no creo que la tomara más de 2 meses. Y mira no es que me concentrara ni no me hiciera falta, al revés. Pero el precio que estaba pagando era altísimo. Y no sabía todo lo que sé ahora, pero yo ya veía que a mí no me funcionaba. Este es mi caso. Después en la consulta veo muchísimos niños y muchísimas niñas en los que realmente se deposita, tanto por los padres como por el centro y demás, muchísimas expectativas con respecto a la medicación, pero realmente después en el fondo esos menores y esas menores no tienen un aprendizaje, porque si bien pudiera ser verdad, que ya yo os digo que no hay evidencia de que eso es necesario a ese punto, es tan limitado lo que te aporta a nivel de balance, pues eso, de aprendizaje, que al final acabas pudiéndote condicionar ese mismo aprendizaje porque realmente lo estás fiando todo a un problema químico. Cuando ya os digo que en mi experiencia no es ni mucho menos una solución que funcione. Entonces, el problema de la medicación, pues claro, tiene esa cosa de que a los padres, yo lo sé, bueno, aunque hay también la versión contraria, padres que vienen desde el primer día y me dicen que no quieren medicar a su hijo, y yo digo que perfecto, que yo nunca le he dicho a nadie que se medique, de hecho todos los que he tenido en la consulta vienen ya medicados previamente por los pediatras o porque han ido a un neuropsiquiatra, un neuropsicólogo. Entonces, intento que entiendan más allá de eso que el problema no es
tanto neuroquímico, que sí, que puede haber un correlato, pero es como, no me acuerdo quién ponía el ejemplo de cuando haces deporte y se genera endorfinas, pues sí, pero hay una conducta que ha propiciado que se genere esas endorfinas, pues en cierto modo puede estar cayendo en errores parecidos todo el modelo médico, que además la mayoría de la medicación son estimulantes, que en cierto modo es como un dopante, es decir, que le puede funcionar también a los que supuestamente no tengan la etiqueta diagnóstica, entonces eso hace que todo sea muy confuso. Y yo pues eso, resumiendo un poco que me enrollo, intento siempre transmitirle a los padres y a las madres que para mí eso realmente no es una solución y cuando empiezo a notar que hay menores que ya no quieren tomársela, yo entiendo que a los padres les genere mucho miedo o que crean que es necesario porque ya están viendo como el rendimiento académico de su hijo iba regular y temen que eso lo empeore, pero desde mi práctica y mi punto de vista personal, resta mucho más que aporta. Aunque sea, ya te digo, una decisión o una idea impopular, teniendo en cuenta eso, la imposible invalidación de las personas y de los padres que me digan a sus hijos, que lo entiendo, pero es lo que yo he vivido. Uh-huh. Bueno, José, estamos llegando casi al tramo final del episodio y, joder, pues ha hecho un episodio muy interesante porque de esto derivan muchísimos temas más que necesitaremos otro episodio más para hablar sobre el tema, pero también te veremos en persona dentro de 2 semanas que tenemos un evento en Sevilla. ¿Qué se van a encontrar en esa charla? Y quizás te pueden preguntar también en directo allí, ¿no? Pues mira, como según tengo entendido, la charla va a versar un poquito sobre adicciones. Uh-huh. Hay una relación muy importante entre personas con posibles diagnósticos, un diagnóstico de TDAH y dificultades de autocontrol e impulsividad con las adicciones. Entonces lo conectaré un poquito, una pequeña pincelada de mi vida personal y siempre basándome en la evidencia científica de lo que comente sobre un poco estas ideas, ¿no? La tendencia a la impulsividad, el autocontrol, la dificultad en el autocontrol y las adicciones. Y sobre todo después muchas anécdotas y risas espero en la postcharla. Pues deseando que llegue ya el día 26 para que eso pase. Y bueno, nada, si alguien te quiere preguntar algo sobre el tema, se ha quedado con alguna duda, ¿dónde te pueden encontrar, José? Pues me pueden encontrar en Instagram como José Luna Psico. Importante en Instagram que la primera vez que salí con ustedes en la entrevista dije en Twitter y yo no tenía Twitter, ¿vale? Así que en Instagram, aunque después me hice Twitter, que es el mismo, José Luna Psico. Bueno, la gente irá. Están los dos. Y después por correo me pueden contactar por joselunapsicólogo@gmail.com o mi web psicoayudasevilla.com. Me pueden escribir en cualquiera de los formularios, correo, lo que sea, cualquier duda, incluso, sobre todo, discrepancias. Si no lo ven como yo, perfecto, seguro que a mí me viene bien también su opinión y puedo expresar también o explicar mejor lo que yo pienso. Perfectísimo, pues dejaremos todos los enlaces en la web para que te puedan contactar y nada, José, te vemos muy pronto. Encantado, ya estoy contando los días. Muy bien, nosotros también. Bien. Bueno, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que estáis oyendo el programa. Si os ha gustado, recordad suscribiros porque la semana que viene hablaremos sobre el algoritmo de intervención telefónica en el suicidio con Beatriz Alba Carmona. Una pasada de episodio también. Y nada, recordaros que tenéis las entradas del evento en Sevilla disponibles en nuestra web y también las entradas al Congreso Iberoamericano de Ciencias Conductuales y Contextuales que se celebra a principios de diciembre. Nada, no me enrollo más. Nosotros nos vemos la próxima semana, el próximo jueves a las 8 de la tarde, con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.